Hola, buen día. Hoy vamos a hablar del capítulo uno y 2 del libro Electronic Device and Circuit Theory de Boylestad and Mashelsky. Y principalmente estos dos capítulos hablan sobre los diodos, sus diferentes tipos y aplicaciones. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es un diodo. Y pues un diodo es un dispositivo semiconductor con dos terminales, un ánodo y un cátodo, el cual conduce en un solo sentido. Bueno, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve un diodo? Funciona principalmente para crear polarizaciones directas en la cual el diodo permite conducir voltaje o corriente y polarizaciones inversas en la cual se comporta como un circuito abierto, no permite conducir. Por último, él maneja un umbral de 0,7 voltios, del cual él consume, entonces eso también tiene una utilidad a futuro. Bueno, ¿qué modelos del diodo hay para estudiarlo? Entonces, los tres principales modelos son el ideal, en el cual creemos que el diodo no consume y entonces no tenemos en cuenta ese consumo de 0,7 voltios. El práctico, en donde sí tenemos en cuenta esa carga que él consume. Y por último, el completo, que se utiliza ya más para circuitos avanzados de microelectrónica, en el cual hay que tener en cuenta la carga del electrón, la temperatura y unas diferentes variables más complejas. Bueno, ¿qué tipos de diodo hay? Entonces, digamos que los tres más importantes son el rectificador, que se usa para rectificar onda, media onda, onda completa. El Zener, que muchas veces se utiliza como un regulador de voltaje, voltajes no muy altos, pero se usa para eso. Y por último, el LED, para algunos usos LED de bombillos. Bueno, aplicaciones. Digamos que los diodos se usan principalmente como protectores de ciertos voltajes, reguladores, unos limitadores, recortadores y todo esto dependiendo de si utilizamos uno o varios diodos y qué disposición tenemos de ellos. Entonces, todas estas herramientas o usos se permiten creando circuitos con los diferentes diodos que nos van a dar la necesidad o a suplir la necesidad que nosotros queramos. Eh, bueno, a continuación vamos a hablar del capítulo 2, Bipolar Transistors, del libro The Art of Electronics de Horowitz and Hill. En este capítulo principalmente nos hablan de los transistores BJT y pues un transistor BJT es un dispositivo con tres terminales, base, colector, emisor, que sirven principalmente para amplificar o conmutar una señal. Por ejemplo, con una pequeña señal aplicada en la base, nos permite controlar una corriente mucho mayor entre el colector y el emisor. Bueno, ¿qué tipos de JT hay? Existen dos tipos importantes, el NPN y el PNP, los cuales se diferencian como por la polaridad de la operación. Y existen tres modos en los cuales se presentan los BJT en un circuito, que son el corte, generalmente es cuando está apagado, la saturación, que es una especie de switch, se comportan como unos switches, la región activa, que se usan muchas veces para amplificar la señal. Bueno, ¿cómo se comportan? Bueno, entonces, para conocer el comportamiento de estos BJT, se usa mucho el modelo Embers-Moll, el cual es una tabla que dependiendo del voltaje del colector o el emisor, ya sabemos en qué punto está el BJT, si se está comportando en su saturación, corte o región activa. Y también tenemos que tener en cuenta mucho lo que es la temperatura y el voltaje del colector emisor, que siempre son variables a tener en cuenta. Bueno. Los circuitos más importantes en los que se usan como switches, se usan como emisor, como amplificador, como ya vimos, como fuente de corriente, porque lo que vimos que con una pequeña corriente en la base podemos generar una corriente mucho más alta entre el colector y el emisor, y como un diferencial si queremos diferentes voltajes o corrientes entre un punto A y un punto B. Bueno, por último tenemos unas conclusiones con los cuales vemos que los BJT son dispositivos muy útiles, muy potentes, pero, porque se usan para muchas cosas, pero pues también dependen de ciertos valores como la temperatura, una constante beta, y esos valores siempre los tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar. Tenemos que hacer un muy buen diseño porque si no lo hacemos puede que no tengamos los resultados que esperamos. ¿Listo?